Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Filmoteca Cine Sin Pantalla. Estamos acá con los amigos Clara Albizu y con Roger Cosa. Y el tema, porque cada programa está dedicado a un tema, el tema de hoy es el cineclubismo, los cineclubes. Acá lo ha planteado Roger y ha planteado incluso la pregunta inicial: ¿por qué siguen existiendo los cineclubes? Y aún de manera más, ¿cómo decirlo? Concreta, claro, ¿qué es un cineclub, no? Así que, Roger, te cedo la palabra y discutamos. Bueno, en principio me parece que es muy interesante la existencia de los cineclubes después, ya te diría que hace 100 años, literalmente un poco más, 101 años, al menos hasta donde yo entiendo, que el primer cineclub existente es un cineclub vinculado con Ricardo Canudo y la gente relacionada con el futurismo de 1920. Ricciotto, ¿no? Ricciotto Canudo. Ricciotto Canudo. De tal forma no que, digamos con qué rima ni nada. No. Por favor, gente elegante. ¿Dónde? No, después uno dice una mala palabra y uno le dice no, porque yo no soy así, qué sé yo. Yo tengo muy claro algo, yo puedo ser como sea, pero tengo claro que no quiero que el resto sea como yo. Por lo pronto, eso me quedó claro. ¿Pero qué son los cineclubes? Yo en general. Respecto a los cineclubes, me parece que es interesante que se cumplen 100 años de que existen esta conformación tan peculiar de gente que se siente afín a una idea del cine, a ver cine, pero que no basta, al menos, o se entiende, o hay una suposición de que las formas en las que se suele ver cine es insuficiente, o al menos no responde a una necesidad más radical, más vital, que pueden tener un grupo de personas frente a las películas. Es decir, que la sala del cine, como se conocían inicialmente, estaba muy bien, era una experiencia magnífica, pero era una experiencia insuficiente. Entonces aparece, en principio, recién yo decía, el Club de Amigos del Séptimo Arte, así se llamó, sería la traducción de este cineclub. Y ese es el primero, mirá, yo no sé por qué lo asociaba a Deluc. Claro, porque ahí aparece Germán Deluc, todos los Deluc, digamos. Deluc y Dulac. Y Dulac, claro, Deluc y Dulac. Suena como un personaje. Parece joda, sí. Es un chiste, ¿no? Sí. Incluso Jean Renoir está ahí metido. Sí. Pero eso es en Francia, ¿no? En Francia. Claro, pero está asociado con todo ese movimiento. Lo que es interesante es que participan críticos de cine, también directores, y efectivamente son espacios donde se extiende la experiencia de ver las películas. Lo que, digamos, esto es en cuanto a una genealogía de los cineclubes. Claro, ¿no? Canudo me parece que da la justificación teórica. Dice, bueno, el cine es un arte. Claro. Y entonces los cineclubes se organizan con esa excusa. Ok, bueno, si es un arte, entonces tiene un pasado. Y aunque el pasado sea corto. Es que, bueno, justamente el hecho de que es en 1920, y justamente porque el cine en un primer momento, como lo sigue siendo en la actualidad, es un arte que parece estar dispuesto, tanto como industria cultural, posteriormente, o en tanto arte, o en tanto arte popular, de alguna forma fue signado por la idea de novedad, ¿no? O sea, el concepto de estreno indica que la experiencia tiene una importancia en un breve lapso de tiempo, en donde una película se conoce y luego le siguen otras, de tal forma que vos lo sabés muy bien como coleccionista, que en un primer momento las películas se tiran, como si no tuviera importancia su duración, ¿no? O sea, no hay un concepto de resguardo, no hay un concepto de conformar una memoria. Pero yo tengo la impresión... ¿Vos decís acá en Argentina, decís? ¿Hay cineteca, Fernando?
No, me parece que no. Todavía no. Desde la semana pasada para acá, creo que no hubo ninguna ¿Y novedad. se tiran las cosas? Sí, las películas se tiran, sí. Se tiran, se pudren. Y esto que pasa en 1920 sigue pasando en Argentina. Acá en pasa, 2020. sí, prácticamente el único lugar del mundo donde pasa, sí. ¿No les conté? Pensé que les había contado. Quizás deberíamos hacer un programa alguna vez, investigar un poco. Hicimos y ya, hablar me al parece. En fin. Bueno, volviendo al triste tema, o pasando o invocando el triste tema de que no tenemos una cinemateca. En principio me parece que lo que aparece en 1920 es que el cine puede tener una historia. Hay la inscripción de una concepción histórica, de una conciencia histórica, que lleva a pensar que no solamente vale la pena o hay que organizar las proyecciones en torno a lo que se aparece en el horizonte de la novedad, sino que se puede revisar lo que ya se ha filmado para atrás. De allí que muy rápidamente, apenas unos 10 años después, ya en Francia se va a aparecer, a partir de la experiencia de Langlois, la Cinemateca, justamente. Es decir, el lugar donde se empieza, por un lado, a colectar las películas ya hechas y a revisar y a volver a ver lo que se hizo y que quizás se pasó desapercibido o se miró o se vio de una manera que a la luz de un tiempo adquiere otra relevancia y otra importancia. Entonces me parece que esto, en principio, hay en toda experiencia cineclubista un concepto de que el cine es un arte, si se quiere pensar con Canudo, y que al mismo tiempo es un arte que empieza a tener una historia. Y eso me parece que en principio se habrá de repetir hacia adelante, o al menos es una de las condiciones por la cual existe, es una de las condiciones de la experiencia por la cual existe o aparece o se constituyen estos clubes del séptimo arte como se dieron a conocer en un primer momento. Ahora, me da la impresión de que por eso yo hacía la doble pregunta, la pregunta histórica y la pregunta del presente. Es muy llamativo que al haber pasado ya 100 años de existencia de los cineclubes, la experiencia cineclubista persiste, digamos. Persiste en sus conformaciones precedentes de la era analógica, después vamos a hablar de las experiencias argentinas. Existe también en función de las experiencias digitales, es decir, en la etapa en la que estamos también existen clubes de cine o cineclubes. Por lo tanto, a pesar de las notables variaciones que ha tenido la historia del cine, la historia de las salas, la historia de la distribución y la historia de la apropiación de las películas, porque eso también tiene una gran diferencia, la experiencia inicial del siglo pasado a la actual. Nadie podía en el pasado pensar que podía ser dueño de las películas. Eso es un concepto muy tardío, digamos, que uno podría adueñarse de copias de las películas. Bueno, también está medio en extinción eso, porque al ir desapareciendo, claro, al ir trasladándose todo al área de las plataformas y a editarse, el DVD ya desapareció, queda el Blu-ray ahí resistiendo, el tener una copia de una película para verla cuando uno quiere, ya no, algunos pensarán que ya no es necesario, porque tenés en las plataformas supuestamente a tu disposición para ver cuando quieras lo que quieras, todo entre comillas, y al mismo tiempo no tenés más un objeto, ¿no? Claro, eso me parece que también tuvo mucho que ver con el inicio de los cineclubes, ¿no? El objeto difuso. Sustraerle a la condición industrial que el cine tiene, pues es arte, pero también es industria, y sobre todo es industria, es sustraerle la parte industrial, es decir, las películas ni siquiera estaban hechas en materiales, eran mucho más efímeros los materiales en el que se imprimían en ese momento las películas, ni siquiera estaban hechas para durar. Entonces es sustraerlas al tiempo y decir, no, bueno, guarda, son importantes, las obras que están contenidas acá se deben revisar para darnos esa conciencia histórica de la que vos hablabas antes. Y una pregunta de una persona totalmente ignorante respecto a esta etapa ¿quién? Del cineclubismo. ¿Quién va a hacer la pregunta? Su servidora. Ok, a ver. Digamos, también tiene que ver con, por ahí, más allá de la experiencia comunitaria de ver cine, de historizar sobre cine, de hablar sobre cine, también tiene que ver con el objeto y la guarda comunitaria de los soportes y todo eso, en un principio. No en todos los casos, pero digamos, no te quedaba otra en esa época que armarte un pequeño archivo para poder
garantizar la llegada a ese público tuyo de una programación, porque no podías contar con la buena voluntad de las distribuidoras siempre, por ejemplo. Entonces, para sustraer del comercio al arte cinematográfico, la única que te quedaba era tener vos una copia, es que el Cineclub tuviese una copia y poder pasarla cuando el Cineclub se le diera la gana. Por eso muchos de los cineclubes se basaban o en colecciones particulares o crearon sus propias pequeñas colecciones, ¿no? Desde el principio también. O sea, como que una intención trajo también la otra. Y también desde el principio pasa que, si bien es necesaria una curaduría para recorrer el pasado, también se evidencia necesaria una curaduría del cine del presente, porque también en esa conciencia histórica los cineclubistas señalan cuáles son las películas de la hora que tienen que ver con el pasado, que reconocen la existencia de ese pasado. Por ejemplo, La Pasión de Juana de Arco, en 1928, fue un clásico instantáneo en ese sentido. Es decir, fue simultáneamente una película que se estrenó comercialmente y que se pasaba en los cineclubes. El primer cineclub que hubo en la Argentina, estaba en la Asociación Amigos del Arte, la asociación que había armado, Victorio Campo y otra gente, en ese cineclub se pasó, creo que en el 29, la película. Sí, muy cerca del estreno, ¿no? Del estreno francés incluso, de la película. Es bien interesante eso. Claro, eso es muy... bueno, por eso también la presencia de los cineastas de referencia en el momento en el cual el cine está escribiendo realmente su historia, digamos, se están cosechando las primeras firmas fuertes. Los Dulac, como recién jugábamos con los nombres y sus parecidos, digamos, ahí hay críticos y cineastas, ¿no? En el caso de Jarmine Dulac, que habíamos hablado de ella hace un tiempo atrás, ahí tenemos un caso muy clave, ¿no? Alguien que escribe, alguien que filma y alguien que está también involucrado en hacer ver, mostrar, hacer ver, y algo que va a ser en un primer momento una impronta casi indiscutible, que con el tiempo fue variando, es el hecho de discutir lo que se ve. O sea, no solamente se trataba de entrar en una relación con la historia del cine, posteriormente pensar el presente del cine respecto del pasado del cine y trabajar entonces en un sistema de vindicación de películas del presente en relación justamente con dialéctica con el pasado, si se quiere pensar así. También se trataba de que los cineastas, los críticos, los amantes del cine pudieran reunirse en un espacio en común, pero además todo eso implicaba un tercer momento que tras la proyección se discutía sobre lo que se veía, ¿no? Entonces, detrás de todo esto lo que hay es la construcción de una cultura cinematográfica. Claro, pasa a ser importante no solamente ver cine, sino saber de cine. Uh-huh. Saber de y para cine, saber de cine, al no existir un conjunto de saberes instituidos, hay que pensar que recién se estudia realmente cine en una universidad en la década del 60-70. Entonces, la práctica del saber es una práctica de hacer ver y poder ver. Y a partir de ese ver, existen textos. Esos textos, los cineclubes siempre, no solamente se programaban las películas, no solamente se llamaba la discusión, sino que había siempre un añadido que eran textos. Hay que recordar que hay textos de tanto de Eric Romer como incluso del mismo Bazin, que antes que nada escribieron textos de pequeñas revisiones de las películas que pasaban en las funciones de los cineclubes a los que ellos asistían antes de que existiese los cahiers du cinéma. Bueno, cuando hablamos de Dulac, hablamos de los textos de Dulac también principalmente, o en simultáneo con sus películas. Y algo muy, muy bueno que tiene que ver con lo que estás diciendo vos, y que también después se refleja con toda la experiencia de lo que eran los directores que en su momento escribían en Cahiers du Cinéma y hacían crítica y qué sé yo, que es el valor de la experiencia colectiva como instancia de aprendizaje y toda esta cuestión de la afinidad, del mutualismo y de, examinamos esto juntos, lo vemos juntos, lo discutimos juntos y entre todos aportamos a la concreción de lo que finalmente podría ser una teoría sobre el objeto que estamos viendo.
y que si bien puede estar firmada por uno, tiene la contribución de todo el grupo con el que uno concibió esa discusión o esas preguntas. En todo caso, era tan importante la producción de textos para acompañar las películas que Truffaut se robó la máquina de escribir y casi va en cana, justamente para escribir los programas de Cineclub, no la afanó porque sí, ¿no? Entonces, digamos, los elementos constitutivos del Cineclub entonces son una curaduría, ¿no? Las películas, por supuesto, la información, los programas de mano que explican por qué esa programación, que justifican. Por eso recién decíamos el caso de los cineastas. Yo decía, Romer escribía para los textos del Quartier Latin Cineclub, ¿no? Es muy impresionante reconocer en alguien una figura enorme como puede ser la de Romer, el haber estado, digamos, escribiendo para las funciones, ¿no? Porque uno hoy lo puede ver como desde un lugar romántico, pero si uno lo piensa es lo que muchas personas que conocemos han hecho en sus vidas. Y suena como un trabajo medio gris, de transcribir a ver los horarios de las películas. Es que no era solo transcribir de manera. Estabas reuniendo las condiciones, ¿no? Sí, no, y la última, la mencionó Clara, que es la existencia de socios. Son clubes, ¿no? Entonces son comunidades que se organizan alrededor de un propósito y que contribuyen económicamente para el sostenimiento de ese propósito. Hay que pagarle una sala, porque sobre todo en ese momento las salas tenían que tener posibilidad de proyectar las películas en 35 o en el mejor de los casos 16 milímetros, pero no existía otra forma de ver las películas que no fuera en fílmico, entonces había que pagar esos gastos, había que pagar un operador, había que imprimir los programas, todo eso requería un mantenimiento, y de ahí los afiliados, ¿no? Los socios que constituyen la base económica del cineclub. Todo eso arma un cineclub, porque el cineclub tiene socios, si no, no es un cineclub. Es un grupo de estudio. O es o es la programación de un museo, como pasó con el MoMA desde los 30, que programa películas antiguas, pero que no arma una idea de comunidad a su alrededor, ¿no? Bueno, está bueno eso de distinguir, por ejemplo, todo lo que es un cineclub como un ente vivo, digamos, de lo que son las asociaciones de los museos. Que son, por ejemplo, la Asociación de Museos de los Socios del Bellas Artes, ponele. Que sí, digamos, también puede estar más o menos vivo, pero me parece que tienen una importancia grande en el que están totalmente separados esos socios de lo que es la curaduría, las decisiones administrativas, lo que se por ahí muestra. no están del todo separados, pero no sé si forman una comunidad. Al menos sí. Sí, pero no forman comunidad, digamos. Acá, todo, cada evento semanal que convoca el cineclub, van todos ahí, los socios, porque han pagado para tener el derecho a estar, digamos, ¿no? Es otro tipo es otra forma de pensar, me parece. De relacionarse. La manera de organizarse, claro. No quiero decir el hobby, pero con el arte, con la acción de ver cine. Sí, y de todo lo que la cultura cineclubística le aporta al asunto. Nos vamos a la primera pausa con un tema que no podía ser sino francés, porque si los orígenes son franceses e italianos, tenía que venir por acá a la mano, y me imagino que esta es la razón por la que vamos a escuchar un tema de Los Paraguas de Cherbourg, de película de Jacques Demy, compuesto por Michel Legrand. ¿Es esto, Roger, o vos pensabas? Absolutamente, la razón fue esa, y además fue una película que yo conocí a través de un cineclub. Ahí va.
Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Segundo bloque de Filmoteca, cine sin pantalla, dedicado en esta oportunidad a los cineclubes. Y acá Roger propone hablar de los cineclubes argentinos. Sí, me parece que es importante distinguir, creo que el movimiento cineclubista en Argentina, vos has nombrado un caso particular de fines de la década del 20, pero hay algunos cineclubes que son históricamente fundamentales. Y antes de decir y empezar a adentrarnos a esto, me parece que nos faltó algo de decir, que el cineclubismo, además de todo lo que hemos dicho, o los cineclubes, la praxis de los cineclubes, muchas veces funciona como una fuerza que contrarresta formas a veces programáticas y a veces indirectas de censura. Muchas veces los cineclubes han funcionado de forma clandestina, de tal forma que aquello que se prohibía ver, se podía ver. Y al mismo tiempo, cuando no existen interdicciones políticas, sociales o de otro orden, pero sí existe una interdicción indirecta o una prohibición indirecta que proviene muchas veces de la lógica del mercado. Y cuando uno dice lógica del mercado, es que realmente el mercado lleva a que ciertas cosas, a que ciertos objetos se excluyan y otros circulan. Organiza, digamos. Organiza, claro, organiza, y no solamente organiza, sino que además también produce Decide, ¿no? Produce deseos, produce un sujeto de consumo, ¿no? Entonces muchas veces los cineclubes también funcionaron como un contrapeso a esa lógica del mercado. Es decir, que las prohibiciones múltiples que pueden existir en torno a un sistema político o un sistema económico, muchas veces el cineclubeísmo, y eso sucedió incluso no en Argentina, sucedió hasta donde yo sé, en tantos lugares del mundo, incluyendo Francia, que en la época de Vichy, digamos, el régimen Vichy es un momento, hay prohibición de películas, no se ven determinadas, no hay posibilidad de hacer funciones públicas. Bueno, ahí hay una cantidad de funciones clandestinas, de organizaciones clandestinas en torno al cineclub que trabajan sobre las proyecciones, o sea que eso también me parece que es un elemento muy importante a tener, al menos en el fondo de esta discusión o en el fondo de esta exploración. Sin duda, no, y durante el franquismo, por ejemplo, también los cineclubes españoles fueron importantes, y acá ni hablar. Acá hay, además del antecedente que aparentemente sería el primero, el de Amigos del Arte, hay varias otras experiencias similares, digamos, en términos de intención cineclubística. Ahí el crítico Manuel Peña Rodríguez fundó un primer museo cinematográfico argentino que lo armó como si fuera un cineclub, con proyecciones regulares en un cine, que no prosperó demasiado. Le fue mejor a otro crítico, Roland, con el cineclub Gente de Cine, que fue el primero cuya influencia se siente hasta el día de hoy tal vez por haber sido periodista el fundador, ¿no? Que determinó, y aparte se rodeó de amigos periodistas y tuvieron un alcance cultural muy considerable, ¿no? Desde fines de los 40. De hecho, la Fundación Cinemateca Argentina es un desprendimiento del cineclub, una fundación privada que contenía la colección de películas de ese cineclub, ¿no? Después hoy no existe prácticamente, no tiene existencia institucional real, ¿no? Pero como entidad que se dedicó a la difusión del cine, sí ha sido bastante importante a través de sus programaciones en la Sala Lugones, ya no como parte de la actividad cineclubística, ¿no? Porque de vuelta, como distingamos el cineclub con socios de las funciones retrospectivas, que eso, digamos, hay muchas entidades que las han hecho y no es exactamente lo mismo, pero Gente de Cine fue fundamental, y fue fundamental también para la formación cinéfila de mucha gente. Por ejemplo, Torre Nilsson, que si bien se había iniciado en el cine mismo porque era hijo de un cineasta y conocía los sets de filmación desde chico, era asiduo concurrente a las funciones del Club Gente de Cine, y desde ahí incluso fue a hacer coberturas de festivales al extranjero y se actualizó con un tipo de cine que implicaba una curaduría y un gusto cinéfilo, ¿no? Que no era justamente el del mercado. David José Con,
participa muy joven como espectador del Club Gente de Cine y escribe los programas a veces, participa con sus escritos en los programas, en ciertos debates que se arman en los programas. De pronto alguien ha escrito algo sobre una determinada película, a Con no le gusta, entonces manda una carta de lectores y dice, no estoy de acuerdo. Digamos una carta de lectores del propio programa de su propio cineclub. De su propio cineclub, claro. Fantástico. Por eso, la cosa de comunidad en donde se dan esas situaciones también. Y eventualmente el Club Gente de Cine tiene una gran revista de cine, que se llama Gente de Cine, y que dura varios años, en donde aparece trasladada toda la información que normalmente se ponía en los programas a cada una de las páginas de la revista, ¿no? Porque la revista está articulada en función de los contenidos de la programación del cineclub. Hoy uno la lee y no entiende bien de qué va. ¿Por qué están hablando de esto? Están hablando de eso porque son las películas que están pasando en el cineclub. ¿Y qué pasaba con las proyecciones que no se podían anunciar? Por ejemplo, Roger acaba de decir Bueno, no se anunciaban. Claro, pero no había ningún tipo de crítica, dejaban pasar la oportunidad. También había Mira, el caso que yo conozco... ¿Algún dispositivo, digamos, subterráneo? Sí, pero el caso que yo conozco es posterior. Tiene que ver con el Cineclub Núcleo, que esto me lo contó, por un lado, Tito Vena, que era el histórico administrador del Cineclub, pero además el tipo que hacía los programas y que hacía la investigación filmológica de los programas. Es decir, los programas del Cineclub Núcleo llevaron a una especie de apoteosis el tema del programa de mano, con fichas técnicas, yo te diría, más completas de lo necesario incluso, y con filmografías también muy documentadas, ¿no? Entonces era la idea de que el programa vos lo coleccionabas, estaba presupuesta en el quehacer de Núcleo. Y tanto Tito Vena, que hacía eso, como Samaritano, que fue el fundador de Núcleo y el tipo que lo sostuvo en el tiempo, contaban lo mismo, o sea que tiene que ser cierto, que cuando Samaritano conseguía una película que estaba prohibida, normalmente lo hacía con anuencia de Tato, es decir, el censor más famoso, digamos, de la censura nuestra, entre el 74 y el 78. Tato daba el ok, y entonces ellos no anunciaban lo que se daba ese día, la gente iba a ver una película, y a la semana siguiente Tito publicaba un programa diciendo, a pedido del público, publicamos información sobre esta película que no va a tener estreno comercial en Buenos Aires. Porque ya la tuvo nuestro Cineclub la semana pasada. No aparece en ningún lado, pero sí hay muchas veces cuando vos revisás la colección de los programas en donde dice, a pedido de los socios, publicamos información sobre esta película que no va a tener estreno comercial en Buenos Aires. Perfecto. Y entonces, qué sé yo, la película prohibida. Desde un punto de vista de archivística es muy útil porque te permite, digamos, no hay huecos. No, claro, vos sabés que esa película se dio de esa forma. Y la otra práctica a la que se asocia Núcleo, pero parece que Gente de Cine la había realizado antes, o la había promovido antes, pero digamos, yo sé lo de Núcleo, son los famosos tours a Montevideo a ver las películas que estaban prohibidas acá. Entonces, el Cineclub organizaba como un viaje turístico a Montevideo para ver en el cine películas que acá en Argentina no se podían ver o no se podían ver completas. Eso, el antecedente... ¿Cómo? No, está buenísimo eso. Uruguay siempre fue como la posibilidad de verlo prohibido, ¿no? Durante la década del 70 funcionaba. Y hasta que les tocó la dictadura a ellos, sí. Hasta que después ya no. Era el lugar donde se podía ir a ver lo que no estaba acá, ¿no? Hasta que, bueno, como bien vos decís, se duplica la misma experiencia allá. Claro, el antecedente que yo conozco, el antecedente de Núcleo que yo conozco es el del Gran Dictador. El Gran Dictador de Chaplin queda prohibida acá durante toda la Guerra Mundial, se autoriza recién en el 45, y entonces, esto me lo contó Couselo, agencias de turismo promocionaban sus paquetes a Montevideo, incluyendo como tentación, digamos, la posibilidad de ver el Gran Dictador. La entrada. O sea, visite, no sé, Positos, pero también vaya a ver el Gran Dictador, ¿no? Increíble, ¿no? Sí. Es muy buen paquete. Igual hoy, si fuera así, sería el viaje más caro del mundo, ¿no? Sí. La entrada de cine más cara del mundo. Pero si dieran en un cine el Gran Dictador en Uruguay, yo le iría. Yo voy. Yo también. Yo también, me gasto todo. Qué bárbaro. Bueno, ese es un poco también el gesto cineclubista, ¿no? Lo que vos acabas de decir, yo me acuerdo una vez, creo que te lo conté, no sé si lo conté al aire, Jonathan Rosenbaum me dice al oído, un poco con cierta timidez, quizás porque podría haber sido juzgado como delirante o un hombre que no estaba en todos sus cabales, me dice que una vez
se estrenaba, no me acuerdo cuál era, una de las últimas películas de Alain Resnais, se estrenaba en Nueva York y claro, Chicago no llegaba y no había todavía fecha de cuándo podría llegar la película. Y él me confiesa así, diciéndome, mira, yo me tomé un avión para ir al día del estreno, nada más que para ver la película y volví. Bueno, y ese gesto, yo creo que esa necesidad de urgencia, de poder verla, lo que uno está esperando, porque para alguien que ama el cine, la posibilidad de ver, qué sé yo estoy desde que supe de que había una nueva película de Terence Davis, Benedictine, que se estrenó hace muy poquito, estoy esperándola hace 2 años a esa película. Pero realmente la estoy esperando. Obvio, y sé que la voy a ver en 10 días, y lo único que me importa de aquí en adelante es cuando llegue ese día. Y lo peor de todo es que aparentemente voy a tener una entrevista con Davis. O sea, ¿te imaginas? Sí, creo que existe la esa plenitud. Claro, para mí es como una especie de, no sé ni qué decirte, es como uno está dispuesto a todo, ¿no? Yo recuerdo esa anécdota de Jonathan y puedo entender muy bien el hecho de irse a Montevideo a gastarse lo que uno no tiene para ver una película de Chaplin, ¿no? Bueno, Fabio Manes se fue, estaba de vacaciones en Angra, en Brasil, que hacía buceo, y se fue no sé a dónde, 300 kilómetros de distancia, porque vio en un diario que se daba Nostalgia. La película de Tarkovsky, que acá no se estrenó. No se había estrenado en ese momento, por lo menos. No sé si. Yo creo que en Argentina no se estrenó Nostalgia. Y se fue hasta nada más que para ver la película. Hizo 300 kilómetros de ida y otros 300 de vuelta. Abandonó a su novia en Angra. Un poco las patas de rana. Y los tubos a cuesta para ver la película de Tarkovsky, que acá no se había visto. Creo que fue Nostalgia, estoy casi seguro. Qué lindo. Ese tipo de demencia es la que alienta claro, la práctica cineclubística. Digo, en inglés se llaman film societies, ¿no? Es decir, sociedad en lugar de club. Club, que viene del francés, es un poco más, parece hasta más informal. Los ingleses son más rigurosos. Esta es una sociedad cinematográfica, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho igual de loco que todos nosotros. Sí. A mí me gusta mucho el concepto de Film Society, ¿no? De la sociedad del cine. La historia del cine está llena de estas pequeñas historias. Yo recordaba hace poco, hay una hermosa entrevista que le hace David Walsh a Richard Linklater, donde Linklater, claro, imagínate, vivía en Texas, en Austin, Texas, no podía ver nada. Y el tipo inventó la sociedad del cine de Austin solamente para ver películas que él quería y sabía que existían. Y lo primero que organiza, creo que se llama, alquila las únicas copias que había de las películas de Kiarostami en aquel entonces en 35 para verlas en Texas. Entonces, la historia del cine es la historia de un gran deseo, de algo que nunca estuvo y que uno quiere que esté hasta que aparece, ¿no? Y esto yo creo que es lo que mueve al cineclubismo también, ¿no? El responder al deseo de ver, y es un deseo de ver que nunca es egoísta, porque yo creo que lo más hermoso que tienen los cineclubes es el gesto inmediato de socializar el deseo de quien organiza la programación o aquellos que organizan la programación. Y eso me parece que es una de las cosas más hermosas, ¿no? Por eso creo que la idea del cineclubismo, como la idea también remite a algo medio utópico que tiene mucho a veces que ver con las experiencias comunitarias, las experiencias cooperativas. Hay allí con esa sociedad de ese espíritu medio anárquico. Claro. Hay algo de hermandad, sí. Hay algo de una hermandad sin dogma, ¿no? De una hermandad sin porque allí hay algo que pasa que es único y eso se llama cine. Yo creo que eso es lo más hermoso que tienen las experiencias de todos los cineclubes, que uno empieza a reconstruir sus historias, ¿no? En principio. Pero de todas maneras vos, Fernando, estabas hablando de un cineclub que conoces muy bien, un cineclub que lleva muchísimas décadas, que es el Cineclub Núcleo. Creo que hay dos grandes cineclubes de las últimas décadas. Uno es el Cineclub Santa Fe, el otro es el Cineclub Núcleo. Yo añadiría uno más de Córdoba, que es el Cineclub La Quimera, que son 3 pilares de la modernidad cinematográfica, por decirlo así, en Argentina, ¿no? Sí, no estamos queriendo contar la historia como...
no estamos ¿Cómo? no estamos queriendo contar la historia completa de los cineclubes en Argentina porque no se puede. Claro. Pero digo, Claro. hubo muchas experiencias cineclubísticas en la Argentina, sobre todo en los 60 había cualquier cantidad de cineclubes. Qué sé yo viví de cerca también, además de Núcleo, el Club de Cine de Octavio Fabianos. Su socio número 2 fue Adrián Caetano, y el socio número 1 era su pareja de ese momento. O sea, también fue en su momento, a fines de los 80, un lugar de referencia con socios y con este tipo de estructura exclusivamente dedicado a la revisión. Lo que hizo Núcleo de innovador fue el tema de los preestrenos, ¿no? Claro. Que se justificaba por la curaduría y por la confianza que se le tenía a Salvador. Es decir, se suponía que si una película la programaba Salvador Samaritano, y algo de interesante tenía que tener, qué sé yo, si no, no le iba a programar Samaritano. Y te servía después para la reseña en el diario para que la gente vaya al cine. Y de alguna manera sí, es decir, era una forma de prolongar hacia el presente la curaduría tradicional de los cineclubes, que era hacia el pasado, ¿no? Hacia la revisión de la historia. Pero hay muchas otras experiencias cineclubísticas que obviamente no vamos a mencionar. Esto lo digo para que pues sé de un Para que cineclub. nadie se ofenda. Igual- Por favor, porque hay un cineclub en Mercedes que tuvo su revista, hay cineclubes por todos lados, ¿no? ¿Puedo decir algo Pero por sobre supuesto. hay cineclubes en todos lados? Y uno de los que mencionamos acá, que es el de Santa Fe, lamentablemente no hay tantos cineclubes en todos lados. Y acá, Había, dije. Bueno, Había. Perdón, había. Bueno. No, acá en Buenos Aires digo una experiencia de muchos cineclubes, muchos más cercanos uno del otro, pero en capitales provinciales como Santa Fe, la función social fuera de la cuestión del núcleo de los socios del cineclub y todo, es enorme y son verdaderas instituciones que se brindan. Yo soy de Paraná, de la ciudad vecina, después viví en Santa Fe, y todas las experiencias de cine en serio de una persona de mi edad o incluso una generación más de toda esa zona del litoral tiene que ver con ir o a Rosario o fundamentalmente al Cineclub de Santa Fe. Es muy importante para la vida cultural de Santa Fe, al punto que lo que conocemos como la Escuela de Cine de la Universidad Nacional del Litoral también tiene un poco de su germen dentro del Cineclub. Ahí hay algo muy interesante que ahí lo están documentando la gente de Santa Fe. Yo estuve ahí hace poquito, me contaban Marilyn y Guillermo Arch, que es el hijo de Juan Carlos Arch, un querido amigo y cineclubista, digamos, estuvo a cargo del cineclub durante muchos años también. Marilyn estuvo haciendo una investigación allí en las entradas de los libros históricos del cineclub y descubrió algo muy interesante que no se sabe, creo que no se sabe ni en la Universidad del Litoral, y es que la carrera, no fue una carrera, digamos, la Escuela Documental de Santa Fe, o sea, el Instituto Cinematográfico del Litoral, como propuesta de la Universidad del Litoral, como propuesta a la universidad, sale del cineclub durante el 55. Y recién se activa en el 56, pero durante el año 55, según las entradas de los libros de acta del cineclub, se le propuso a la universidad tener un centro formativo. Creo que eso es una cuestión que lo hace Marilyn, pero que sale a la luz, la investigación se conoce en 2018, creo, cuando fueron los 50 años del cineclub, y ahí se publicó en el Litoral, creo, y pasó bastante como nadie le dio Desapercibido. tanta pelota. No, pero yo les pedí ahí central. que por favor buscaran las transcripciones esas, porque es un dato histórico fundamental, ¿no? Es decir, ¿por qué es fundamental? Por lo que decíamos antes, porque lo que decía Roger respecto de la enseñanza en el marco de una institución académica, como sería la Universidad del Litoral o como al mismo tiempo fue La Plata, es de esos años, desde fines de los 50, es decir, es bastante posterior a la existencia de los cineclubes, y poder encontrar un link entre un cineclub importante, como en este caso el de Santa Fe, y la creación del Instituto Cinematográfico de la universidad es de una importancia capital. Fíjense las cosas que nos interesan a nosotros. No, y siempre tuvo una relación medio grande con la universidad. De hecho, hablábamos en el corte que Santa Fe es uno de los pocos cineclubes que tiene un cine propio, pero antes de hacerlo tuvo un ir y venir durante varias salas, durante 3 décadas o 2 décadas, y una de las salas a las que proyectaba era el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, que es como el gran... Donde se estrenó el Tire 10, por otro lado. Claro, gran salón de actos de mi universidad. Pero siempre tuvieron una relación fluida y es una cosa que pasa en el campo cultural en Santa Fe. Y nada, y esto que te digo de un cineclub que está, aparte, absolutamente institucionalizado. Las jornadas de cine y filosofía, que ya llevan varias ediciones y donde estuvo invitado Roger, las ha organizado el Cineclub Santa Fe junto con la universidad.
Nos vamos al segundo corte de la jornada con un tema de Leonardo Fabio de la película Fuiste mía en un verano. El tema se llama Quiero aprender de memoria. Esto que están escuchando ustedes me costó 3 ensayos. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto tu cuerpo de niña y hundirme a vivir. Nada me importa la gente que opina y se mete, no me han de entender. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo si no fuiste mía ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que me duele hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Si escuchas mi canto, sabrás que es el llanto que lloro por vos. Poco me importa la gente que opina y se mete, no comprenderán. Ay, si pudiera en tu pecho beber el sosiego y encontrar paz, y acariciando tu pelo encontrar el sueño que no puedo hallar. Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor de amar, encontraría un motivo de seguir viviendo, de poder luchar. Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir. Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Clara Albizu hacen Filmoteca, cine sin pantallas. Tercer bloque de Filmoteca, cine sin pantalla. Estamos hablando de los cineclubes y para compartir su experiencia en el tema, que es amplísima, está Guillermo Franco al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Guillermo? Hola Fernando, buenas tardes. Buenas tardes a todos los chicos de la radio. Hola Roger. ¿Cómo estás, querido? Está Clara contigo también. Bueno, hola, buenas tardes. Clara. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Acá en Córdoba, disfrutando de otra tarde en el Cineclub. Desde hace un tiempito que lo pudimos reabrir, un año completo de tener las puertas cerradas. Nos hemos dado el gusto de reabrirlo y lo estamos disfrutando. Estamos hablando del Cineclub Hugo del Carril, que funciona en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, ¿no? Lo primero me gustaría preguntarte, Guillermo, vos estás desde el inicio en el Hugo del Carril, si yo no estoy confundido. ¿Cómo surgió el Hugo del Carril? Porque tiene sus antecedentes, hay antecedentes
vinculado a la figura de Daniel Salzano, con otras experiencias parecidas, pero no similares. Y al mismo tiempo está la gran tradición de La Quimera, que es un cineclub que no tiene nada que ver con el Hugo del Carril, pero no se podría pensar el universo o el ecosistema de cineclubes en la provincia de Córdoba sin, por un lado, La Quimera y posteriormente la figura de Salzano, hasta llegar a esa condensación que fue y es hoy el Hugo del Carril. Sí, vamos por parte. Estoy desde el principio y como vos decís, esta ciudad ha sido, ojalá lo siga siendo, un ecosistema de cineclubes. Más allá del Hugo del Carril, que cumple 20 años, y más allá de La Quimera, que parece ser el más antiguo de todos, bien podríamos recordar que Córdoba ha tenido otros cineclubes, ¿no? Si mi memoria no me falla, el precursor de este cineclub fue el cineclub El Ángel Azul, y antes de ese el Sombras, y también me recuerdo que muchos colegios profesionales de la ciudad tenían proyecciones de cine arte, de cineclubes, el colegio médico, el colegio de bioquímicos, varios colegios también religiosos de educación primaria y secundaria. Cuando nosotros éramos chicos, hacían proyecciones. Me recuerdo también el microcine de la avenida General Paz, el Cine Arte Córdoba. Es decir, Córdoba sería largo de enumerarlos a todos y yo no sería capaz de hacerlo, pero desde antes que yo naciera y desde que yo me fui creciendo ya tenía varios cineclubes. El Hugo del Carril surge hace 20 y pico de años como corolario de algo que nos dimos el gusto de hacer en la avenida Colón, fue el cineclub El Ángel Azul, y sí, éramos un grupo en aquel entonces, gente joven, reunidos por Daniel Salzano, y programábamos de prestado en una sala que nos prestaba una empresa de televisión por cable. Lo sostuvimos allá en la década de los 90 por varios años. Todos los fines de año nos querían correr y como nosotros veníamos del lado del periodismo, recurríamos a nuestros amigos que estaban en los medios y les hacíamos decir que iban a cerrar el cineclub. Entonces sacaban la nota los domingos y el lunes nos recibían con las puertas abiertas de nuevo y nos dejaban trabajar un año más, pero hasta que se dieron cuenta de cuál era nuestro chiste y nos dijeron que definitivamente no íbamos a poder seguir. Y ya en aquel entonces, por parte de Daniel sobre todo, siempre hubo la intención de hacer del cineclub algo oficial. Le fue presentando a las distintas autoridades que iban pasando y fue rebotando con todas ellas, hasta que en el 2000 le abrieron las puertas de esta casa, que superaba holgadamente las expectativas que todos nosotros teníamos. Yo me acuerdo, yo estaba en casa, me llamó Daniel por teléfono, me dijo, venite que nos van a mostrar un espacio para ver si podemos hacer allí el cineclub, y desembarqué acá en Boulevard San Juan 49, ustedes lo conocen, si Córdoba es un embudo, el embudo desemboca en este lugar, es decir, esto es el centro de todo, es el lugar, si hubiéramos podido elegir no habríamos podido hacerlo mejor. Claro. Por donde transita toda la ciudad, y empezamos a recorrer las instalaciones, nos preguntaban si nos parecía bien, Daniel le decía que sí a todo, era muy hábil en ese sentido, y acá nos quedamos y acá todavía estamos. Hay algo que sucede a menudo cuando van los cineastas, muchos de Buenos Aires, y uno dice, bueno, en Buenos Aires, qué sé yo, está el Malva, está la Sala Lugones, o sea, hay lugares para ver películas. Sin embargo, todos los que llegan de Buenos Aires o de otras ciudades ven el cineclub y de alguna forma lo conciben como una especie de paraíso, ¿no? Como algo que no puede ser que exista. ¿Qué es exactamente lo que crees que ellos ven en ese paraíso que para vos seguramente no es solamente un paraíso, sino debe ser también a veces un infierno? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? Sí. ¿Qué hacen? ¿Qué muestran? ¿Cómo organizan lo que organizan? Para mí es el paraíso terrenal, Roger, lo sigue siendo después de 20 años. Como vos decís, es un trabajo como cualquier otra,
con sus broncas y sus alegrías. Pero para mí es el sueño del pibe. A los 14 años yo estaba un día viendo películas en mi casa, a la siesta, con los pies sobre la mesa, sentado tirado sobre un sillón, y dije, me voy a inventar algo en la vida que me permita hacer esto todos los días. Y acá estoy con arriba de 50 años, pudiendo ver películas todos los días. Esto que vos decís de que Buenos Aires tiene lo suyo, y por qué la gente cuando viene de Buenos Aires ve el Búho del Carril y le gusta tanto, yo se los pregunté a ellos, porque cada vez que vienen te dicen lo mismo, esto, como este lugar no hay otro en toda la Argentina. Y le digo, pero ustedes tienen el Malva, tienen la Lugones, imagínate que para mí son templos, donde fui y alimenté mi cinefilia durante mucho tiempo. Y además de eso, varios otros espacios en la ciudad de Buenos Aires, que si los sumamos a todos, tienen mucho más de lo que tenemos a priori nosotros acá en Córdoba. Y alguien me hizo saber, sí, pero ustedes lo tienen a todos juntos en un mismo lugar. Y además tienen una capacidad de renovación de públicos que es formidable. Su público se renueva y tienen público joven todo el tiempo. Y el día que me lo dijo, veíamos cómo se abría y se cerraba la puerta y entraba, la verdad, una muchacha maravillosa. O sea, acá vienen gente grande, pero también vienen muchos piberios. ¿Y cómo funciona? Porque, digamos, el concepto de programación ha ido cambiando, también la forma de organizarse. O sea, ahí hay un club de amigos, ¿no? que acompañan la institución. A la vez tiene la peculiaridad que es un cineclub municipal, pero la municipalidad no pareciera no ha tenido jamás una injerencia sobre la programación. Ahí se programa con un concepto completamente radicalizado de cinefilia, si se quiere, pero también se atiende a las inclemencias del mercado, porque muchas de las películas que no suponen un gran público son las que muchas veces ustedes estrenan de forma comercial, ¿no? Entonces, ¿cómo es un poco esto? Yo hago malabares todos los meses, Roger. Es decir, acá yo combino, a veces nos damos gustos, programamos películas que sabemos que en boletería no van a funcionar, lo digo así con todas las letras. Pero tratamos de que en el mes equilibrar, compensar o como le quieras llamar, combinando películas que funcionan mejor en taquilla con otras que funcionan mejor en la mente y el corazón. De la mixtura de todo eso y del nombraste un par de fuerzas que actúan acá, la municipalidad por un lado, la asociación de amigos por el otro, una sin la otra no podrían hacer que esto funcione, y digámoslo también, esto funciona todos los días de la semana, de lunes a lunes, con 3 o 4 funciones diarias, no es poca cosa. Yo creo que ver que un día a las 15:30, un lunes a las 15:30 hay 30, 40 personas para ver una película de Bergman, yo no sé en qué otra parte del mundo pasa eso, pero me imagino que deben ser pocas. Tampoco digo que acá tiremos manteca al techo, simplemente que por ahora, y espero yo por mucho tiempo más, eso se puede seguir haciendo. Y yo no quiero dejar de decir, el Cineclub estuvo cerrado un año, y esta es una casa que depende mucho del mango que junta en la boletería, es decir, la autosustentación. Hay un convenio firmado entre la municipalidad y la asociación de amigos por el cual la municipalidad le permite a la asociación de amigos gerenciar los fondos que el Cineclub genera. Lo hace muy bien la asociación, la programación, los cursos, los talleres, de todo eso que se recauda, el cine se alimenta, se retroalimenta y subsiste, pero con un año gordo de puertas cerradas fue muy difícil volver, y hubo que volver a hacer girar de nuevo la rueda. Costó, está costando, yo diría costó ya. Podemos hablar de que estamos ya embalados, entusiasmados, y que ya estamos haciendo y pensando cosas importantes. Estamos renovando algunas instalaciones, estamos con la posibilidad cierta de poner pantalla nueva, con algunos proyectos acabamos de remodelar un poco el patio, lo vamos a presentar ahora el mes que viene
con un gran mural dedicado a Lucrecia Martel, la programación que volvió de a poquito, hoy ya tiene 3 funciones diarias y el mes que viene ya le agregamos la 4ª, que era lo tradicional para nosotros, y cosa que el año que viene, lo vamos a hacer por ahora solo los viernes y sábados, pero nuestra idea es que el año que viene todos los días de la semana tengamos las 4 funciones. Y yo te hablo de la sala grande, porque además está la sala que ustedes conocen, el auditorio del primer piso, donde otros programadores y otros cinéfilos también hacen diversa la programación de esta casa. Están los chicos del Cineclub de la Biblioteca, los chicos de Cinéfilo, los chicos que eran de Pasión de los Fuertes, que han mutado con otro nombre, pero siguen siendo los mismos. Desde hace un tiempo, esa sala invita a amigos, le dicen ellos, a realizadores, a actores, a productores de cine, a programar las películas que ellos eligen. Bueno, es un abanico de posibilidades bastante amplio. A veces yo me asusto un poco porque digo, programamos tanto que después hay que conseguir público para todo eso. Pero bueno, es el desafío. De todos estos años, ¿cuáles fueron para vos los momentos más esenciales en la historia del Cineclub? Los hitos que te da la idea a vos de que ustedes consiguieron establecer allí, dejar un impacto, una huella en la historia, digamos. Siempre me pasa lo mismo. Con esta pregunta la contesto para otro lado, vamos. Hace poco preparé un volumen recogiendo testimonios, un volumen texto escrito que compilaba recuerdos, anécdotas de gente que ha pasado por acá, muchos realizadores, muchos productores, muchos actores, mucho público, y todos ellos iban rememorando cosas que les habían sucedido en esta casa, de todo, desde ver películas que los han marcado de por vida, hasta enamorarse de personas con las cuales han tejido relaciones, conocer gente, vivir aventuras, y no sigo porque hay cosas que no conviene decirlas, pero bueno, para la elaboración de ese volumen, del cual ahora vamos a preparar un volumen 2, hice un repaso por todas las publicaciones que fuimos haciendo en 20 años, y está mal que yo lo diga, pero yo no podía creer todo lo que se ha programado en esta casa. Hoy, por ejemplo, cuando estamos por programar Undine, te voy a dar un ejemplo, cuando estamos por programar Undine, la película de Cristian Petzold, yo recordé que habíamos programado Cristian Petzold cuando nadie lo conocía, porque el Instituto Goethe traía sus películas y nadie sabía quién era Petzold. Con vos, Roger, hemos programado infinidad de estrenos que no hubieran tenido circulación en Córdoba, de no haber sido por vos. Hemos programado cinematografías de todas partes del mundo. Con Fernando también hemos programado ciclos de clásicos restaurados. Hemos traído realizadores desde los más novatos hasta los más consagrados, anécdotas con Lucrecia Martel, con Lisandro Alonso, con Pablo Trapero, con Martín Resman, con Perrone, con Prividera, con Ginás. Una vez iba dentro de un colectivo, en un subte en Buenos Aires, y me lo encuentro a Mariano Ginás, y anudamos en el viaje en el subte una retrospectiva de sus películas acá en el Cineclub Hugo del Carril. Desde ese día Mariano siempre me está muy agradecido, o me lo hace creer, porque me dice que el Hugo del Carril fue la primera sala que le armó una retrospectiva a él, y se armó en el metro, en el subte de Buenos Aires. De todos los hitos esos, yo me quedo con uno que los aúna a todos: el hecho de que el cine abra todos los días de la semana. Para mí eso es importantísimo. Esto no es un evento que se hace 10 días al año, ni 15 días de temporada. Esto está abierto todo el año. Entonces eso es crucial, porque hay gente que viene acá sin saber qué película van a ver. Sabe que a las 15:30, a las 18 y a las 20:30 horas, y a las 23, cuando son 4, empieza una película. Y se confía en la programación, se confía en el espacio. Ese es el hito. La credibilidad, la fidelidad de esa gente que sigue viniendo, en muchos casos sí, sabiendo de qué se trata, pero en otros casos sabe que a tal hora puede ver una película y sabe que acá el cine que se programa. Hubo una vez una persona
una mujer grande, salió de la sala y me retó, porque la película que había visto no le había gustado, estaba enojadísima, me dijo de todo. Eso era un jueves, el día del estreno de la película se sostenía de jueves a miércoles. La seguí viendo todos los días, la vi el viernes, el sábado y domingo yo no vine, pero la vi el lunes, el martes y el miércoles, el día de la última función, la vuelvo a ver. Entonces le digo, ¿por qué me dijiste que no te gustaba la película y sin embargo la seguís viniendo a ver todos los días? Y me dijo, mira Guillermo, en este lugar yo aprendí lo que es el cine. Yo he visto muchas más películas que vos, lo cual debe ser cierto porque era una mujer grande, cinéfila. Dice, pero yo en el Hugo del Carril aprendí lo que es el cine. Antes del Hugo del Carril yo sabía lo que eran las películas, pero acá aprendí lo que es el cine. Y me dice, y desde ya te voy diciendo que por favor reprogrames esta película porque quiero traer una amiga mía a verla. Bueno, esas cosas pasan acá en el hall del Cine Club. Guillermo, muchas gracias por los minutos estos que nos has dado y por compartir la experiencia del Hugo del Carril. Nosotros nos vamos. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a un corte con otro francés, Georges Delerue, en este caso con la obertura de la película El Desprecio, película de Godard, famosamente interpretada por Brigitte Bardot, Michel Piccoli y Fritz Lang. Filmoteca, el cine sin pantallas. Cuarto y último bloque de Filmoteca, cine sin pantalla, este programa especial dedicado a los cineclubes. Hablábamos hace un rato con Guillermo Franco, responsable de la programación y muchas otras cosas dentro del Cineclub Hugo del Carril. Y acá queda una pregunta que formula el guión de Roger. ¿Cómo serán los cineclubes del futuro? ¿Cómo serán, Roger? No sé, es difícil saber porque el futuro, su naturaleza siempre es su clausura. Uno lo que hace en todo caso es, a propósito de ver las variables del presente, apostar un posible desenlace de todo aquello que está en el presente. Yo tengo la impresión de que los cineclubes van a tener la posibilidad de formular justamente, mantener la posibilidad de ser la experiencia del cine, por ejemplo, en las salas de cine. Creo que ese es uno de los destinos posibles que tienen los cineclubes. Puede decir cuando las plataformas reemplacen totalmente al cine comercial. Claro, puede ser eso.
creo que esa es una posibilidad, ¿no? De donde persista allí el encuentro, porque además lo que sí es cierto es que las posibilidades de proyección se han abaratado, o en todo caso uno puede llevar adelante una proyección decente en espacios relativamente grandes o medianamente grandes, en los que se puede ver, se puede escuchar y entonces se puede convocar, porque creo que eso también es otro de los problemas de las salas contemporáneas. Si las condiciones de proyección no son buenas, a menudo el espectador, convertido en consumidor, elige la comodidad de su casa, ¿no? Ir hasta un lugar. Pero creo que ahí hay una zona donde, y de hecho Guillermo Franco no lo dijo, pero una de las cosas que sucedió, ni bien abrieron las salas en la ciudad de Córdoba, fue que hubo muchísima más gente en la sala del cineclub que en las salas comerciales. O sea, yo fui 2 o 3 veces a las salas comerciales y habían 6 personas, 7 personas con suerte. Y en el cineclub todas las funciones solían tener entre 50 y 60 personas para arriba, lo cual también fue una verdadera sorpresa para ellos. Y creo que es una sorpresa que vos mismo has tenido en los días que te desencadenás, ¿no? Los miércoles en Trilce, sí. En Trilce, ¿no? Vos también allí has visto una misteriosa afluencia de público todos los miércoles cuando vos programás películas, incluso sin decir qué son las películas, ¿no? O sea, hay una ciega confianza en tu concepto de programación, la gente va, ve las películas que vos ponés, pero te ha llamado la atención, incluso me has contado, un día que te ayudé a llevar las películas hasta ahí en un día de lluvia, que muchos de esas personas que van también son jóvenes, que en este sentido también es llamativo, porque uno asocia la juventud con la experiencia y el expertise, si se quiere, del mundo digital. Y sin embargo están dispuestos a ir a ver una película, incluso una película en condiciones de proyección analógica, que creo que eso, para muchos millennials, o para incluso ni siquiera millennials, centennials o millennials o de nuestra generación, hay gente que se ha olvidado o quizás no podría reconocer tan fácilmente la textura de una imagen proyectada analógica de una digital, ¿no? Que también es muy llamativo. Entonces me parece que ahí hay algo en los cineclubes que más que nunca pueden llegar a funcionar como algo así como reservas ecológicas del cine, ¿no? donde uno para las especies en extinción. Claro, uno va a ver el último Renoir, ¿no? Hay un Renoir ahí que este Maiken de celuloide. Claro, una cosa así. Pero sí el concepto de espacio temático, ¿no? Que es la forma de hacer morir las experiencias, sino realmente como son las experiencias, las reservas, ¿no? Donde se trata justamente de que una experiencia pueda persistir, porque hay algo que la amenaza, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo de los cineclubes que... Una experiencia feliz, una experiencia gozosa, ¿no? Pueda persistir. Ahí me contaba Kevin Brownlow, en la última vez que lo vi, que habían hecho... hay un formato que él ama. Explica quién es Kevin. Kevin Brownlow es el máximo historiador del cine mudo que existe, es británico. Es el tipo que se pasó no sé cuántos años de su vida restaurando el Napoleón de Abel Gance, entre muchas otras cosas que hizo. La cuestión es que me dio mucha gracia porque me contaba que en una Film Society de Londres, a la que él va asiduamente, habían logrado algo que es prácticamente imposible para los cineclubistas, que es proyectar 9,5 en una sala grande, porque el 9,5 milímetros, el formato francés, tiene varios problemas. La mayoría de los proyectores no se hizo para tirar a distancias largas, y después tiene un problema que es insalvable, que es el de que muchas copias además que son únicas, porque las versiones completas de esas películas no existen, entonces en muchos casos para poder verlas hay que verlas así o no se pueden ver. Los intertítulos están impresos en solamente 1 o 2 fotogramas. Los proyectores originales paraban ahí, tenían un mecanismo que funcionaba con una muesca en la película, y el proyector
que eran una obra de ingeniería extraordinaria, se detenía ahí y te permitía a vos leer el intertítulo y después continuaba su marcha, ¿no? Claro, eso con una lámpara que proyecta a 2 metros de distancia lo podés hacer, con una lámpara más potente no lo podés hacer porque se te quema la película cuando vos parás. Entonces, Brownlow me contaba que encontrar una solución que es entre analógica y digital, es utilizar un Patelux para proyectar como está a la distancia a la que está pensado, que es muy poca, y meterle una cámara digital de última generación ajustada al tamaño de la pantalla que proyecta el Patelux, y enchufar lo que la cámara digital toma a un proyector digital también de última generación que el Cineclub tiene. Entonces se podía proyectar perfectamente como está hecha la película para ser proyectada, con las paradas de cuadro y todo, y digamos, la tecnología digital servía para ampliar eso al gran público del Cineclub. Y Kevin estaba chocho porque por primera vez en su vida podía pasar algunas películas que él había visto cuando tenía 10, 12 años, porque él empezó su actividad como coleccionista primero, historiador después, muy joven, con ese formato. Por primera vez en su vida las pudo pasar a un público muy numeroso mediante este engendro, digamos, de combinar una tecnología vetusta con una moderna, ¿no? Como un híbrido. Claro, yo estoy a favor. Me parece bien eso. Sí, sirve para eso. Claro. Bueno, pero está muy bueno lo que decía. Claro, ahí hay un trabajo de consistencia de tecnológicas al servicio de un concepto. Pero es muy bueno, porque no es solamente de coexistencia, sino de cooperación. Y en el ecosistema de la exhibición de películas está muy bueno pensar en qué rol cumplen los cineclubes y lo que proyectan y programan respecto de por ahí otros jugadores o otros miembros de esa cadena o de ese ecosistema de exhibición. Y lo que vos decías antes es muy bueno de pensar, bueno, la gente de todas las edades, pero inclusive y especialmente los más jóvenes, van a ver en el cine, en los cineclubes, cosas que quizás no encuentren. Y para mí van a tener una supervivencia mucho más grande o más extensa que los cines que programan películas tradicionales o mainstream, porque yo si quiero puedo esperar 2 meses y ver a Spider-Man en mi casa sentada sin que nadie me coma pochoclo en la oreja, pero no es algo que puedo hacer con cierto tipo de cine. La impresión que yo creo es que me da la impresión de que si bien probablemente estas cosas coexistan, lo que sí me parece que cada vez más va a haber una simultaneidad en los estrenos. Y eso sí es un cambio de posición para las salas. En cambio, el cineclubismo y las salas de cineclubes no están sujetas a esa modalidad. Y esa es para mí, la gran posibilidad de poder trabajar en una mediación que cada vez va a ser más necesaria, que tiene que ver con cómo recuperar y restituir las genealogías de la historia del cine para llegar al momento actual. Porque cada vez se hace más difícil, en función de los estímulos que hay, de tantas cosas que hay para ver, saber ver hacia atrás. Y me da la impresión que cuanto más se sepa saber hacia atrás, mejor se puede ver el presente. Entonces, esta me parece que es una de las posibilidades que los cineclubes del futuro pueden llegar a tener, ¿no? Y por otro lado, la de sostener la experiencia en sí de la sala, ¿no? Ese contrato con una marca propia de la historia del cine, que el cine nace en salas. Puesto que hoy me parece que el cine está mutando hacia otros lugares y bueno, no se puede probablemente detener los giros de la historia, pero sí se puede acompañar los giros de la historia con un concepto histórico. Y ese concepto histórico conlleva a defender estas posibilidades de la práctica de la exhibición y del cineclubismo, que es una forma, es la praxis más concreta de amor por el cine. No es lo que valoraba Guillermo hace un rato en la entrevista, de la importancia que tiene que el cineclub Hugo del Carril abra todos los días, y lo mismo con otros, digamos, es un acto político muy fuerte.
Sí, yo, volviendo al primer bloque, cuando enumerábamos los elementos que tiene que tener un cineclub, ¿no? Para ser tal, bueno, los socios, de todo esto que decíamos, la información que implica esa dimensión de divulgación del conocimiento en relación con el cine, bueno, las películas, etcétera. Estaba también el tema de hay un elemento que es constitutivo de los cineclubes y que yo sería favorable yo propondría su abolición, digamos, que es el debate, porque el debate tiene una tendencia malsana a ser acaparado por una o dos personas que vuelven la experiencia pesadillesca. Que se van a pelear entre ellos, digamos. No, ni siquiera pelearse, van a escucharse a sí mismos. A mí me parece genial la posibilidad de discutir, la posibilidad utópica, me parece, de discutir una película con el público a posteriori, ¿no? Yo lo he visto en lo que en los Q&A, como se llaman ahora, a partir de los festivales, con realizadores. Pero ahí también pasa eso, ¿viste? Que aparece alguien y dice, yo lo felicito a usted por la película que ha hecho. Y no le hace una pregunta. Le empieza a decir, y a mí, yo cuando era joven, hace 2000 años, cuando nació Jesús. ¿Viste? Y vos decís, pero ¿a dónde va este señor? A ninguna parte. Va a hablar de él. Va a hacer una performance, digamos. Va a colonizar un espacio. Es muy difícil laburar con eso. Y hay gente que también está digamos, ese sería aquel que tuvo que haber conocido un diván y jamás lo visitó, pero también está aquel que tiene el encanto de exhibir su enciclopedismo, ¿no? que empieza a dar datos de esto, de aquello. Es verdad que es muy inestable. Yo, de hecho, como cineclubista, yo escuché desde el pasado este programa y me acuerdo que saqué el tema de los debates en el cineclub que yo hice por décadas, que era con los ojos abiertos. Yo dije, no tiene sentido hacer esto. Pero es un poco triste, porque en realidad sería genial poder hacerlo. Sí. De hecho, había una práctica cuando vos ibas a alquilar películas, sobre todo a entidades que se percibían a sí mismas como entidades culturales, no comerciales, ¿no? Había una empresa que era de la Iglesia Católica, pero de la parte progre, si es que tal cosa fuese posible, que se llamaba San Pablo Films, que te alquilaban películas, por supuesto había películas religiosas, pero era un desprendimiento. Yo entiendo que era un desprendimiento de la editorial, pero estaba manejado por, bueno, los cineclubistas en ese momento le decíamos lo de las monjitas, porque atendían unas monjas, reparaban las monjas las películas. Mira, todo. Bueno, en el cine, en el Madre Cabrini de Rosario también era así. Claro, bueno, pero ahí hay un laico que era de Biase, sí, que era el que proyectaba. Pero acá eran monjas que te alquilaban el material, y eran monjas relativamente progres a juzgar por el material que te alquilaban. Pues yo, después cuando vendieron el material en 16, bueno, mucho lo compramos nosotros, qué sé yo, y ahí aparece, por ejemplo, no sé, Las Hermanas Alemanas, que tiene una escena en donde la protagonista reclama por la legalización del aborto y qué sé yo, que evidentemente claro. en una película promovida por San Pablo Film no sería del todo coherente. Tenían Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, tenían películas realmente interesantes. Y ahí me acuerdo que había ellos imprimían con cierta regularidad, uno por año, un folleto que era a la vez catálogo de las películas que tenían, que iban actualizándolo, pero también era una suerte de guía cultural. Entonces, lamento no tenerlo acá, yo lo estuve buscando antes de venir, no lo encontré y después se me hizo tarde. Pero era genial porque traía, por ejemplo, guía para el debate. Y te decía, y te daba una serie de puntos que vos tenías que manejar para dirigir el debate. Me encanta eso porque es muy católico, es muy de los cursillos y de todos, de los retiros espirituales, de los ejercicios ignacianos. Claro, o sea, es un formato conocido, digamos. Había una sección, incluso el catálogo, que decía películas aptas para debate. Entonces, por ejemplo, ladrones de bicicleta. Bueno, entonces tu guía para el debate incluía el contexto necesario, la Italia
de la posguerra, qué sé yo, quién era Vittorio de Sica, no sé qué, y las preguntas que tenías que tener para orientar el debate, ¿no? No me parece para nada, o sea... Lo que no te decía la guía es cómo hacer para lidiar con el tipo que aparece y te empieza a hablar de cualquier cosa. Ejercer una piedad cristiana y dejarlo ser. Hay que dejar ser el prójimo. Yo lo que llegué a hacer frente a este problema fue... se pasaban las 4 películas del mes y había una reunión aparte para aquellos que querían ir a hablar de las 4 películas del mes, pero disocié la proyección del debate, porque también me di cuenta que mucha gente no quería ir al debate y se sentía que tenía que ir al debate y por lo tanto, como no quería ir al debate, no terminaba viendo la película, ¿no? Entonces yo me acuerdo que había hecho eso, disociar, y había hecho un espacio especial para ir a discutir. Que la gente pesada haga lo suyo. Funcionaba. Otra cosa que tenía el catálogo era la oración de la película. ¿Cómo? Esa Sí, fue buena. Que era la película que hablaba en primera persona y le pedía al cliente, digamos, al que la alquilaba, que la cuidase. ¿Una cosa general o una cosa preparada para cada película? No, general, un genérico que era la oración de la película. Les prometo que en la próxima grabación la voy a traer y la vamos a recitar entre todos. Es genial todo el imaginario Dale. católico en torno de la modernidad. Sí. Yo, por ejemplo, Santa Clara es la patrona de la televisión. Es verdad, claro. Proyectó una misa con su cerebro en el 1600 y pico. ¿No sabías esa? Es maravillosa. No tenía idea, ¿no? O sea, ella estaba como enferma en su lecho de muerte y vio en la pantalla de su celda, en la pared de la celda de su convento, como si fuera una pantalla, la misa a la que ella quería ir con toda su alma, pero no podía por las dolencias de su cuerpo. Mirá, Fantástico. extraordinario. Pero, qué lindo. Ronda de recomendaciones relacionadas. Es un problema porque películas que transcurran en un cineclub yo no tengo presente realmente. Y A ver, recomendemos películas que nos han gustado y que hemos visto en cineclubes y que no podríamos haber visto en otro lado por ahí. Empezamos, Clara. Yo voy a empezar con una película que la vi en el glorioso Cineclub Santa Fe, que se llama La Zona Prohibida. Y el Cineclub Santa Fe, en una época de mi adolescencia estudiando Derecho, lo que hacía era ofrecerte un programa de una noche especial que era un corto, un largo y un trago. Y a veces te decían, sí, era genial, y vos te sentabas y veías cualquier cosa que a veces te decían y a veces hacían lo que vos haces en Trilce, que es que, nada, vos tenés que ver, que hay sorpresa, y te daban, no sé, un Fernet, un Whisky Cola, un gin, muchísimo. Y la pasabas bomba. Y yo, una de las películas de las primeras noches que fui a ver esto, vi La Zona Prohibida, que es una adaptación fílmica de Richard, ¿cómo se llama? Elfman, de todo el universo que es Los Caballeros de Oingo Boingo, su banda, y una suerte de cabaret surreal en blanco y negro con animación, con la primera banda de sonido que hace Danny Elfman, que también era parte de la banda, creo. Y es maravillosa y la vi una noche y por supuesto el alcohol ayudó, así que gracias al Cineclub Santa Fe por esta maravillosa pieza. Bueno, yo voy a mencionar un hito del cineclubismo que yo creo que ya he mencionado otras veces, tuvo lugar en el Club de Cine. Mucha gente me acusó de haberlo inventado, no es así, fue cierto, tengo la documentación probatoria, que fue la noche del aborto que organizó Fabio Manes en el Club de Cine, a pesar de la protesta de Octavio Fabiano, que era el alma mater, ¿no? del cineclub. Fabio tenía las medianoches bizarras en la programación, que me acuerdo que eran los sábados o los viernes en trasnoche, y a las 12 de la noche aparecía con películas rarísimas que programaba él. Y una noche se le ocurrió programar cortos sobre el aborto que te alquilaban, por ejemplo, en San Pablo Films, que eran cortos para prevenirte. Las que te mostraban en la secundaria que te hacían bajar la presión. Bueno, alquiló 2 o 3 de esas, y la culminación, es decir, o sea, lo que hizo fue una operación de intervención, ¿no? Porque obviamente las películas no estaban allí para cumplir con su cometido original, sino para ser vistas por un público salvaje que iba a hacer otra cosa con ella. Éramos 6, pero la culminación fue que prometió que con el número de la entrada iba a rifar un feto en formol.
Y entonces se apareció con el efecto, y ahí Octavio lo impidió. Octavio impidió eso. No, eso no se lo permitió ¿Cómo fue hacer. la discusión para que Fabiano le dejase programar siquiera eso? ¿Había un contrato digamos, de que tenía cierta libertad? Total libertad. Ah, claro. Octavio te podía discutir, Octavio te podía discutir lo que programabas, te podía decir, que a mí me decía muy frecuentemente, Peña, usted es tonto, pero no te prohibía programar nada, ¿no? Le gustase a él o no le gustase. Y acá no le iba a decir a él, no podés programar esto. Lo que sí recuerdo, tengo solo la imagen, no tengo el diálogo del momento porque yo estaba lejos para escucharlo, pero recuerdo perfectamente a Octavio y a Fabio compungido, bajando la cabeza con el frasquito en la mano, y Octavio retándolo visiblemente, digamos, ¿no? O sea, de manera muy airada, que él no iba a hacer eso en el club de cine, digamos, que eso, hay límites. Eso no iba a pasar en el Esto club es un de cine decente. No creo que en la historia del cineclubismo argentino haya un extremo. No, algo así no, en ningún lado, no en Argentina. Roger, ¿tu recomendación pertinente? Mira, mi recomendación pertinente es una película que se llama Vida en Sombras. Es una película de Lorenzo Llobet García. Es la historia de un hombre que ama el cine, nace en un cine. A partir de que nace en un cine, aprende a escribir sobre cine, luego aprende a filmar sobre cine, luego tiene una desgracia y en el cineclub, en una especie de función del cineclub de enfrente están dando Rebeca, y va a ver Rebeca y revive el deseo en su vida. Es una película increíble sobre lo que tiene que ver con la relación de alguien que ama el cine, la relación con el cine, las proyecciones de cine. Creo que es la película más cercana a la experiencia cineclubista. Se llama Vida en Sombras, es una película del 49. Hace no mucho atrás se restauró y anda por ahí dando vueltas. De ser unas películas más hermosas, un poco como El espíritu de la colmena, ese tipo de películas, o aquella de Octavio Cortázar, la primera vez. Son películas que uno entiende inmediatamente la relación que existe entre ver una película en una sala con un público desconocido y el impacto que tiene en la vida de una persona, ¿no? Creo que en última instancia los cineclubistas honran una y otra vez esa experiencia inicial que intentan restituir, recombinar, reinventar, y que quizás no vuelve como la primera vez, pero con el solo hecho de intentarlo se la pasan toda su vida yendo al cine. No vamos a tener recomendación arbitraria porque nos falta tiempo, y nos vamos a ir despidiéndonos, me vas a explicar por qué, con el tema Augusta, Angélica y Consolación, de Tom C., de la película Fabricando a Tom C. Mira, eso pues es un tema brasileño, de un músico que me parece que es un músico tan alternativo incluso a la música alternativa brasileña, un poco dejado de lado en su momento por Gilberto Gil y el propio Caetano Veloso. Y de alguna manera me parece que si nosotros en vez de cine estuviéramos hablando de música, le hubiéramos hecho probablemente una retrospectiva al señor Tom C., porque son aquellos que quedan afuera del sistema en cierta medida. Y los cineclubistas siempre defendemos el bien de las especies que nadie quiere, ¿no? Así que por eso Tom C. Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Augusta, que saudade, você era vaidosa, que saudade, e gastava o meu dinheiro. Importadas e outras bobagens, Angélica. Que maldade! Você sempre me deu bolo. Que maldade! E até andava com a roupa. Que
cheirando a consultório médico. Angélica Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica eu encontrei a consolação que veio olhar por mim e me deu a mão. Quando eu vi que o largo dos aflitos não era bastante largo pra caber minha aflição, eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Eu fui morar na estação da luz, porque estava tudo escuro dentro do meu coração. Augusta, que saudade, você era tão vaidosa, que saudade, e vivia gastando meu dinheiro, que saudade, com roupas importadas e outras bobagens. Angélica, que maldade, você sempre me deu bolo, que maldade, e até andava com a roupa, que maldade, cheirando a consultório médico. Angélica Augusta, que saudade, você era vaidosa, que saudade, e sempre gastava o meu dinheiro, mulher, que saudade, com roupas importadas. Fue una producción del Ministerio de Cultura.